Y bueno, hermano, ya la imagen ya lo dice todo, así que vamos a ir directamente a un texto muy conocido, a un texto que la verdad habla por sí solo. Ya solamente la imagen ya nos predica, ya nos habla, ya nos confronta, ya nos consuela también. Así que vamos a ir primeramente al libro de Juan 13. Amén. ¿Lo tienen, hermanos? Vamos a leer solamente 2 versículos para entrar al tema nomás. Vamos a estar leyendo Juan 13, 34, 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros. Amén, hermanos. En este sentido dice: un mandamiento nuevo os doy. Ellos ya de antemano conocían la ley que decía: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero la diferencia de hoy, de lo que pide Jesús a sus discípulos, es que la medida de amor era Jesús. Que los ame como yo los he amado. Cambió el estándar. Esa es la medida de amor que nos pide Jesús. Entendiendo que en ese pasaje Jesús se iría y dejaba sus mandamientos para sus discípulos que iban a seguir sus pasos. Pero, examinándolo un poquito más, un capítulo más adelante dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo rogaré al Padre y os daré otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Como diciendo, yo voy a tener una ayuda para poder amar a mi hermano como Cristo me amó. No me dejó solo ante este mandamiento. Entrando un poquito en el contexto, me gustaría poder, examinándolo, dije: ¿por qué era necesario ser un discípulo en esa época? ¿Por qué era tan crucial ser un discípulo de alguien? Porque si necesitabas poder crecer en todas las áreas de tu vida, necesariamente tenías que estar bajo la tutela del maestro. El poder crecer tanto a nivel intelectual, cultural y espiritualmente debería estar ligado bajo un maestro. Podrías adquirir conocimientos de manera propia, pero necesitabas de un maestro para que te lo puedas integrar a tu manera de vivir. Tu vida era influenciada hasta el punto de que si tu maestro moría, vos serías una copia viva de él. En estar bajo un discipulado en ese tiempo te da un sentido de pertenencia, un propósito por el cual vivir, y tenías una transmisión de la información de la fuente misma, ¿no? Estabas directamente cara a cara con el maestro. Se formaba una relación íntima y profunda con él. Aprendías a vivir de él, no solamente de cómo actuaba, cómo reaccionaba, como también cómo vivía. Muchas veces él te interpretaba la realidad. Él te mostraba cómo te tenías que parar delante de Dios y delante de los hombres. Te modelaba, te brindaba contención y corrección.
Pero con Jesús ocurrió algo un poquito más similar, pero un poquito más profundo. ¿Recuerdan cuando lo llaman a Jesús? Jesús llama a sus discípulos. Los anima, síganme. Síganme, y ellos ya habían hecho ya sus propias vidas. Ya eran mayores de edad. Y de repente estaban pescando y Jesús le dice, síganme. ¿Qué quiere decir con esto? Ahora ya no se seguían más sus propias vidas, sino que me tenían que seguir a mí. Yo iba por delante marcándole sus pasos. Se convirtieron en ese tiempo en los primeros cristianos. ¿Qué significa cristiano? Ser pequeño Cristo, ser un imitador de Jesús. En un momento, en ese tiempo, lo usaban hasta inclusive de una manera despectiva, pero el significado de ser cristiano es mucho más profundo. En esto también me puse en los pies de los discípulos, en pensar un poquito en todo lo que había vivido ellos con Jesús desde el capítulo 1 de Juan hasta el 12. Pasaron y vivieron por un montón de situaciones que resumidas fueron en 3 años, pero 3 años intensos. Les voy a estar simplemente mencionando, ¿no?, lo que pasaron en los capítulos. Si tienen las Biblias, si quieren moverlas, quieren mover el papel para no quedar tan estático, pongan su Biblia en el capítulo 1 de Juan y piensen un momento, estar acompañando a Jesús, y de repente que Jesús te dijera, y aquel verbo fue chocado y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito Hijo del Señor, lleno de gracia y verdad. Después él mismo se declaraba como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Después en el capítulo 2 vemos que él hace el primer milagro, convirtiendo el agua en vino. Y Jesús purifica el templo, ¿no? Todos sabemos cuando Jesús entró al templo, tiró la mesa de los recaudadores de impuestos allá adentro, ¿no? Qué momento, ¿no?, para aprender de Jesús. Después tenemos en Juan, el capítulo 4, cuando Jesús habla con Nicodemo, ¿no? Capítulo 3, perdón, cuando Jesús habla con Nicodemo. Y ya muestra, lo mostró a lo largo de todo Juan, el plan redentor, ¿no? Como diciendo de tal manera Dios amó al mundo, ¿no?, que dio su Hijo unigénito para que todo que él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Después en el capítulo 5, si recuerdan, Jesús sana a un paralítico. En el capítulo 6, Jesús alimenta a los 5.000. Él anda por encima del mar y se revela como el pan de vida. En el capítulo 7, Jesús se muestra como el agua de vida. Y el que cree en mí, como dice en la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. En el capítulo 8, Jesús intercede por la mujer adúltera y se señala como la luz del mundo. También habla de sí mismo, que si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Confrontando a los fariseos también, ¿no?, diciendo, ustedes son hijos del diablo. Qué fuerte, ¿no? Es estar al lado de Jesús y aprender todas esas cosas. En Juan capítulo 9, Jesús sana a un ciego de nacimiento y confronta una vez más a los fariseos cuando les preguntaron quién era este Jesús. En el capítulo 10, muy conocido, Jesús habla de sí mismo como yo soy la puerta de las ovejas y yo soy el buen pastor que da su vida por las ovejas.
Tenemos en el capítulo 11 que Lázaro muere, ¿no? Tenemos que en esa situación Jesús llora. Y también sabemos que lo resucitó a Lázaro y que él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahora en Juan capítulo 12, Jesús es ungido en Betania por María. Pasa por la entrada triunfal en un pollino de asno y anuncia su muerte. Esto en grandes rasgos, ¿no? Mostrando el ministerio público de Jesús. Me faltó decir, recordándolo, pero también es importante, cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana, ¿no? Traspasando barreras culturales, ¿no? Hablando con una mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto Jesús le enseñaba, ¿no? Como una persona que está pegada a su maestro, necesitando aprender, necesitando crecer, necesitando conocer a Dios. Y ahora llegando al capítulo 13, entendemos que ahora cambió la vuelta de su ministerio. Ahora se va a convertir en un ministerio más privado, en un ministerio en donde se habla simplemente con sus discípulos. Sabemos que este capítulo 13 más o menos está en la Semana Santa, podríamos decir. Una semana queda de su ministerio nomás, y Jesús decide hacer una cena, una íntima cena con sus discípulos. Un lugar en comunión, un lugar apartado, y un lugar en donde sus discípulos iban a tener una clase privada con Jesús. Vamos a comenzar a leer el capítulo 13, versículo 1 y 2. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Jesús Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Nos señala Jesús un tiempo cronológico acá, nos señala que justo estaban festejando la cena de la Pascua, todo lo que significaba para el pueblo judío la Pascua, la liberación del pueblo de Israel, debajo de la esclavitud de Egipto. Y justamente lo iban a entregar, iba a morir Jesús haciendo honor a como a él se había dicho que era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Tenemos que era evidente la sombra de la cruz. Jesús ya sabía lo que le iba a venir. Un momento tenso, ¿no? Un momento difícil de sobrellevar. Él no iba a ir al Padre de una manera pacífica, que digamos. Sabemos todo lo que conllevaba el ir hasta la cruz. La traición, la violencia, el engaño, la soledad, la tortura y una de las peores muertes que existían en ese tiempo, ¿no? Los romanos inclusive habían sofisticado el sistema de tortura de la cruz. Pero a pesar de toda esta situación que se le sobrevenía a Jesús, sabiendo que desde antemano Judas lo iba a entregar, Pedro lo iba a negar, en otro evangelio Tomás iba a dudar de él, los discípulos lo iban a abandonar, amó a los suyos hasta el final. Un momento tenso en donde Jesús dejó de mirarse a sí mismo, ¿no? Como diciendo, ahora se me viene la noche. Necesito de todos ustedes. Al revés.
Amó hasta el final. Hasta el extremo, dicen en otras versiones, hasta lo sumo. Amó sin condición. No amó a medias y de una manera parcial, sino desde una entrega total hacia lo suyo. También para los que iban a creer en Él. De repente nos puede pasar a cualquiera, nos viene una situación difícil, sabemos que se viene y cuando llega, ay no, me voy a dar vuelta atrás, no puedo con esto. Pero en Jesús fue diferente. Amó por encima de su propio beneficio, por cuando cargaría no solamente los pecados de sus discípulos, sino de la humanidad también. Siempre hay una canción que recuerdo, mi nombre llegó hasta el madero, me amó hasta el final. Cumplió al pie de la letra lo que se esperaba de él. En ese momento crucial, íntimo, ¿no? Es como que, estoy pasando por un momento difícil, y quiero venir y quiero estar junto con mis hermanos. Se señala acá que Judas iba a traicionar a Jesús. Que Judas predispuso su corazón para entregarlo. No fue que Satanás obligó a Judas, no fue que se apoderó de él y lo dominó totalmente, sino que ya su corazón estaba predispuesto a entregarlo, ¿no? Tal vez por avaricia, por una falsa idealización del Mesías, ¿no? Al final no era lo que esperaba Jesús. Pero hay algo más profundo en esto, que a pesar de todo lo que él había vivido con Jesús en estos años, nunca tuvo una relación real con Jesús. No, su corazón no había sido transformado. ¿Cuántas veces conocemos a muchas personas que se acercaron a Jesús y se viven por hace mucho tiempo y al final no llegaron a tener una relación genuina y real con Él? Y pasamos a los siguientes versículos. Vamos a estar leyendo ahora desde el 3 y el 4 y el 5. Sabiendo que Jesús, que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un ledrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjuagarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Que tenemos acá simplemente, por leerlo nomás, que Jesús tomó la iniciativa de amar y servir de una manera desinteresada y humilde. Ya sabemos de antemano por lo que él estaba pasando. De una manera vista, viendo solamente la imagen, el lavar los pies siempre lo hacía el esclavo de la casa. En ese tiempo que se caminaba mucho, ¿no? Los pies pasaban sucios, ¿no? Para entrar a una casa necesitabas sacarte las sandalias y te lavaban los pies, como una señal de cordialidad. Y siguiendo viendo la imagen, los discípulos no tomaron la iniciativa para hacerlo ellos. Seguramente, tal vez en su corazón, todavía estaban pensando quién iba a ser el primero en su reino. Y yo no me voy a humillar delante de él, porque yo soy el primero. Jesús fue diferente. Jesús actuó diferente. Pero yendo un poquito más en profundidad en este versículo, aquí tenemos que se muestra el Evangelio. Aquí tenemos que se muestra la historia de redención.
Aquí está la esencia del amor, que buscó identificarse con la miseria humana, que buscó reconciliarse con aquel que estaba perdido. Esta escena acá me hace acordar a Filipenses. Vamos a estar leyendo. A Filipenses 2. A Filipenses 2 del 5 al 8. Del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en la cruz. Que me muestra que Jesús esté lavando los pies a sus discípulos. Todo el plan de redención. Jesús dejó la gloria que tenía con su Padre y vino en forma de niño, ¿no? En forma de hombre. Nació, creció, tuvo necesidad, bajó del cielo a servir al pecador. Siempre también recuerdo en otra canción que dice soberano inmortal. Sentado en majestad, lavando mis pies, ¿no? Nació como niño en un pesebre, sufrió necesidad, hambre, desnudez, humillación, viviendo una vida perfecta delante de Dios, para morir en una cruz, derramando su sangre, por la cual fuimos nosotros lavados de nuestros pecados. Fuimos hechos limpios, sin mancha alguna. Amó y entregó su vida hasta el final por el pecador. Es una pregunta crucial para nosotros y para poder entender lo que sigue. Jesús te lavó los pies. Y cuando Jesús lavó tus pies, se identificó con tu necesidad de dolor. Fue mucho más de verte en el pozo y sacarte. Porque estuvo contigo, te levantó, es más, se humilló y te lavó los pecados, ¿no? Día tras día era necesario que los pies se lavasen. Así día tras día nuestros pecados necesitan ser perdonados, lavados y limpios. Algo que me recuerda que Jesús sigue lavando los pies todos los días. Todos los días puedo ir a Él y que mis pies sean lavados una vez más. Vamos a estar leyendo ahora los capítulos del 6 al 11. Perdón, volvemos al libro de Juan. Capítulo 6. No, versículo 6, perdón, gracias. Y entonces vino a Simón Pedro y le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después.
Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te los lavares, no tendrás parte conmigo. Y le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar, y por eso dijo: no estáis limpios todos. Pedro, a pesar de no tener un conocimiento claro de lo que estaba haciendo Jesús, se rehusó en primera instancia. Dijo: te vi con toda la autoridad, caminando sobre el mar, te vi resucitando muertos, te vi confrontando a los fariseos, y ahora de repente tú me lavas los pies a mí. ¿Cómo puedes tú humillarte de esa manera? Muchas veces en términos espirituales, nosotros sabiendo lo que significa ahora el que Jesús te lavara los pies, a veces nos negamos a recibir ayuda, ¿no? También entendemos que nosotros mismos no nos podemos lavar, que necesitamos que Jesucristo lo haga. También vemos acá que una vez más nos recuerda que Judas no estaba limpio, a pesar de que Jesús le había lavado los pies, ¿no? Qué escena, ¿no? Estoy lavando los pies, poniéndonos en el lugar de Jesús, no estoy lavando los pies a aquel que me iba a traicionar. Pero cambiemos la jugada, pongámonos en el lugar de Judas, pongámonos en el lugar de Pedro. Jesús igual amaba, Jesús igual se entregaba, Jesús igual servía, a pesar de lo que ellos iban a hacer después con él. Vemos a Jesús extendiendo su gracia y su misericordia, ¿no? Sabiendo aquello que le iban a traicionar, se iban a ir. Jesús seguía mostrando gracia. Vamos a seguir leyendo un poquito más. Ahora vamos a los versículos 12 al 17. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que yo he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también deberíais lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que, como yo lo he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su maestro, ni el enviado es mayor el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si lo hicierais. Jesús, de una manera consciente, realiza el acto a pesar de que ellos no entendieran, ¿no? También es otra forma de amar, porque a pesar de que el otro no pueda entender claramente lo que uno está haciendo, Jesús sí lo entendía. Nunca perdió tampoco la autoridad, sino que la reafirmó. Él sirvió porque eligió hacerlo. También les recuerda que para que no pierdan el enfoque y que encuentren en Jesús la primera motivación para lavarse los pies los unos a los otros. Nos vamos a lavar los pies porque Jesús lo hizo. Dio un ejemplo desde lo práctico, ¿no? Y eso es una de las
mejores cosas que podamos tener en mente. Cuando seguimos a un líder, cuando seguimos cuando en este caso seguían al maestro, no solamente me lo dijo, sino que me lo mostró cómo se hacía. Ahí ya marca la diferencia. No fue que Jesús decía una cosa y hacía otra. No es que Jesús escribía con la mano y borraba como todo, como se dice, sino que me lo mostró de una manera relacional, de una manera íntima, de cómo es el ejemplo de un buen líder. También señala en estos versículos que en donde no hay favoritismo, ni jerarquías, distinciones en el momento de servir. Y que somos más que dichosos y bienaventurados cuando lavamos los pies los unos a los otros, porque estamos practicando las enseñanzas que nos dejó Jesús. Después de todo esto, ¿qué significa verdaderamente lavarnos los pies los unos a los otros? Recordemos una cosa, Jesús ya no está. Estamos nosotros como cuerpo, en nuestro caminar como cristianos. ¿Qué significa lavarnos los pies los unos a los otros? Que nos vamos a ensuciar con nuestros propios pecados, ensuciar al que tengo al lado con mi pecado. Cuando tengamos diferencia, cuando carguemos también pecados nuestros. ¿Y qué me motiva para lavar los pies de mi hermano? El amor de Jesús, el amor demostrado, no solamente en esta escena, sino de lo que demostró en toda su palabra. El amor de Jesús lo muestra de esta manera, ¿no? Una manera incondicional, misericordioso, compasivo, buscó el bienestar del otro antes que el suyo, no buscó lo suyo primero, se identificó con las miserias ajenas, fue fiel al pacto, ¿no? Nunca perdió su identidad cuando amó, fue servicial y fue siempre intencional. Para amar como Jesús, necesito permanecer en Jesús. Eso no nos podemos olvidar nunca. Necesitamos memorizárnoslo siempre. Para amar como Jesús, necesito permanecer en Jesús. Y ahora sí volvemos a los versículos iniciales. Vamos a volverlo a leer. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a los otros, como yo he amado, que también os améis unos a nosotros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros. Es un llamado a amarnos como Cristo nos amó mediante la cruz de por medio. Yo no puedo amar a mi hermano si no está la cruz de por medio, como Jesús me pide que yo lo ame. Es un llamado también que hace para congregarnos, a pertenecer al cuerpo de Cristo y a no vivir apático también frente a la necesidad de los demás. Me puedo congregar, me puedo venir todos los sábados a la iglesia, pero puedo permanecer apático frente a los demás. Jesús me está llamando a vivir de una manera diferente. El amor a mis hermanos no tiene su raíz o fuente en ellos, sino en mi relación con Jesús. Por ende, soy frágil, soy inestable y mi amor varía cuando yo amo a mi hermano desde mis propias fuerzas. Pero su amor es fuerte, estable y fiel, porque esa es la esencia de nuestro Dios.
Vamos al versículo 35. Y dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos. Conocerán los de afuera, ¿no? Que sois mis discípulos. Si tuvieran amor los unos con los otros. No nos está diciendo que pensemos todos iguales. No nos está diciendo que nos gusten las mismas cosas. Que nos llevemos de maravilla, ¿no? Al contrario. Que haya ese amor para unirnos como iglesia. Porque también para demostrar todas las manifestaciones de amor en la cual la hemos nombrado, es necesario las asperezas. Es necesario el que pequemos uno con nosotros. Es necesario que estas instancias en donde puedo amar de verdad, puedo dar perdón, ¿no? Cuando hay pecado, puedo ver la restauración de Dios porque hubo quebranto, puedo ver sanidad cuando hay dolor. Generalmente las personas de afuera, si ven que todos nos llevamos bien acá adentro, no ven estas cosas. Solo se lleva, solo se producen cuando ocurren roces. Pero cuando ocurren, se revela el verdadero corazón de los seguidores de Jesús. En Efesios 6:2, en el cual dice sobrellevar las cargas unos con los otros, dice, se revela el sobrellevar las cargas unos con los otros y cumplir con la ley de Cristo, haciendo referencia que es otra manera de manifestar el amor de Jesús, haciendo la necesidad de mi hermano como la mía propia y ayudando en momentos de debilidad y de dolor. Como contaba el pastor, a veces es difícil abrirse, a veces es difícil mostrarse tal cual uno es, con todas sus carencias, con todas sus debilidades, fragilidades. Pero es necesario, porque acá el que es fuerte es Él, el que restaura es Él. Y todas estas cosas ocurren cuando el cuerpo de Cristo se une, cuando hay necesidad. Para culminar, hermanos, para recordar también, somos todas obras en construcción, en donde hay imperfección, ¿no? Hay ruido, hay molestias. Vemos pasar enfrente de un edificio que se está construyendo, se hace al lado de nuestras casas y hay un ruidaje. Somos todas obras de construcción acá adentro. Dios usa estos procesos, ¿no?, para santificarnos y obrar en nuestra vida y seguir conformándonos a la imagen de su Hijo. Hay un propósito y significado en nuestra diferencia. Por lo general, Dios usa a tu hermano para santificarte, para mostrarte de una manera más directa lo que hay en nuestro corazón y así poder sanar. A veces Dios usa a nuestro hermano, el que menos nos llevamos, pero es así como Dios apunta directamente al corazón. Hay un versículo que me impactó, que ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Cuando nos miramos a nosotros mismos, generalmente por naturaleza nos detectamos que estamos bien, que no tenemos nada para cambiar. Pero de repente Dios usa un hermano para que nosotros mismos podamos ver nuestros propios errores. Dios va a utilizar a tu hermano de una manera, consciente o no, para sacar lo más profundo de ti,
y poder confrontarte con amor. ¿Y qué pasa cuando ocurren esas cosas? La misma palabra de Dios me ayuda a resolver esa situación. ¿Qué pasa cuando tengo que corregir a un hermano? Cuando un hermano me corrige, me tiene que hablar con misericordia y verdad. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor a los hombres y con el temor al Señor los hombres se apartan del mal. Con ambas cualidades se corrige, actuando como Cristo perdona nuestros pecados, ¿no? Con misericordia y verdad. Con esas dos cualidades, porque si solo actuamos con misericordia, dejaremos pasar nuestras faltas. Pero si solamente actuamos con verdad, vamos a atacar sin control, ¿no? Esto pasa en cualquier ámbito de nuestras vidas también, no solamente aquí adentro. Y es necesario también entender, hermanos, que somos instrumentos en la mano de Dios, que no somos quien para cambiar a las personas, ¿no? Sino es el temor del Señor que hace que las personas corrijan su camino. En este caminar como discípulos, nosotros nos estamos acompañando hasta cuando lleguemos a Jesús o Él nos venga a buscar. Nosotros nos estamos acompañando y Dios nos usa. Esto ocurre para poder crecer y madurar en la estatura de Cristo. Nunca olvidarnos de eso, ¿no? El propósito. Es Cristo quien gobierna su iglesia y obra a través de ella. Por eso, la necesidad de amarnos los unos a los otros como Cristo nos ama. Amén, hermanos.